está claro que cada que llega una administración se habla de recuperar el centro, de intervenir por fin el centro, y siempre queda una deuda, siempre queda un sinsabor, y eso ha sido así durante varias décadas en la ciudad de Medellín. Entonces veo que hay una deuda histórica que debe ser replanteada, que debe ser reconsiderada, y por lo tanto este debate busca justamente eso: enfocarnos en las soluciones de fondo integrales a las problemáticas del centro, porque esto no da más espera. Y no es cierto que el centro sea un territorio que no tiene remedio. Claro que lo tiene remedio y lo tiene que tener. Y es un compromiso público, colectivo, de la ciudadanía, de la administración, de los concejales, y por eso todo el tiempo, así esta sesión se demore muchísimo, se va a ver justificada si encontramos salidas y soluciones a un problema de la más grande importancia en la ciudad de Medellín, que es nuestro centro. Podemos avanzar. Entonces, lo primero es preguntarnos qué significa nuestro centro. El centro de Medellín, o sea, digamos, cuando hablamos de nuestro centro, es el origen de nuestra ciudad. Es también ese espacio que recoge buena parte de nuestra historia, nuestros más de 300 años de historia como ciudad. Eso está en nuestro centro. Las voces de poetas como Gonzalo Arango, que caminaba, y por eso hemos repartido una tarjetica de Gonzalo por el centro con los nadaístas, luego de ir al Café Metropol. Es la historia de León de Grave y los Panidas. Es la historia de las movilizaciones ciudadanas, del crecimiento de nuestra ciudad. Eso es el centro de Medellín. Que así hayamos querido abandonarlo, así hayamos querido dejarlo de lado institucionalmente, el centro es la historia de Medellín. El centro es el corazón y nunca se irá a borrar. Por eso hablar de nuestro centro es hablar del origen, la semilla de nuestra ciudad. Y por lo tanto es un escenario que es importante porque lo transitan entre 1.200.000 y 1.500.000 personas diarias, pero que muy pocas reconocen la importancia histórica de ese lugar, que lo ven como un lugar de paso, muchos de ellos. Lo primero son unos datos generales: más de 85.000 habitantes en el centro. Esto es importante mencionarlo porque es una de las comunas menos densamente pobladas, y eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque mucha gente ha migrado del centro. Y esto genera problemáticas de seguridad, porque se ha demostrado desde el urbanismo que entre más gente viva en un territorio, mejoran las cifras de seguridad. Eso está demostrado en términos urbanos. Entonces, que el centro sea una de las comunas menos densamente pobladas nos deja muchas reflexiones. Segundo, lo que les decía, transitado aproximadamente por 1.200.000, 1.500.000 personas diariamente. ¿Por qué es importante? Porque muchas de las imágenes de basura, de falta de conciencia, son por los que pasan por el centro a diario y no las comunidades que lo sienten. Porque yo estoy seguro que las comunidades no son las que arrojan la basura a la calle. Es la gente que pasa y no tiene una conciencia de lo público del centro de la ciudad. Entonces esa cifra también nos tiene que decir mucho sobre la pedagogía que estamos haciendo sobre querer nuestro centro. En tercer lugar, miren, 354 bienes declarados patrimonio en el centro. De ellos, 265 en el barrio Prado. Esto es importante porque de los 397 declarados patrimonio en Medellín, 354 están en el centro de la ciudad. Y esta ha sido una ciudad que sistemáticamente ha atacado el patrimonio. Sistemáticamente. Por priorizar una idea de progreso donde se cree que lo moderno, que destruir el patrimonio para construir edificios y para construir asuntos más tecnológicos es el progreso de una ciudad, de manera errada. Ya lo hicimos en su momento con el Teatro Junín y el Hotel Europa, que se tumbaron. Construcciones de un gran valor patrimonial y cultural se tumbaron para construir el edificio Coltejer.
porque Medellín quería pelear en el país la posición de tener el edificio más alto de Colombia. Para hacer eso se tumbaron el patrimonio. Entonces hay un ejercicio sistemático que ha habido en Medellín contra el patrimonio, contra la historia. Y eso no puede quedarse de lado, sobre todo cuando el centro concentra buena parte, una gran parte de las edificaciones que han sido declaradas patrimonio. El centro además tiene un potencial cultural muy grande, tiene 19 teatros, 5 museos, según la información que nos entrega la administración municipal. Es el centro del teatro en todo Medellín. El teatro se concentra en el centro. Eso genera unas posibilidades grandísimas de transformación cultural, si se conecta en una intervención integral. Y 20.914 lugares de comercio. Podemos avanzar. Entonces vamos a hablar del estado actual. ¿Qué es lo que vemos hoy en el centro que nos genera preocupaciones? En primer lugar, hay una teoría que ya aquí se ha mencionado en este consejo, que es la teoría de las ventanas rotas. Es una teoría que ha tenido muchas críticas y que se debe entender en sus justas proporciones, y es la siguiente. ¿Qué plantea la teoría de las ventanas rotas? Que cuando tú tienes un lugar que está deteriorado, por ejemplo, con los vidrios quebrados, los espacios rayados, con basura, con poca iluminación, hay una mayor tendencia a comportamientos criminales. Esto se dio a través de varios estudios que se hicieron en algunos lugares del mundo. Y esto, aunque ha sido criticado porque de alguna manera no funciona con una ecuación sin falla, sí tiene mucho que ver con lo que pasa en el centro. Y es, como tenemos espacios en muchos casos descuidados, en muchos casos abandonados institucionalmente, esto hace que el hecho de que la comuna más violenta de Medellín sea el centro tenga directa relación con eso. Como cuidamos el espacio público, el espacio urbano, todo el ornato. Y eso me parece que es clave tocarlo, porque yo creo que buena parte de la criminalidad del centro también es fruto del abandono institucional que genera comportamientos criminales. Y eso, evidentemente, teorías como la de las ventanas rotas, entre otras, lo demuestran. Invertir en el urbanismo del centro también es invertir en seguridad. Esa es la reflexión que yo también quiero decir. Invertir en cultura, que la gente... ¿Por qué trajimos artistas del centro para empezar la sesión? Porque es que yo creo que ahí es donde está la inversión en seguridad. Lo decía el profesor Quijano de Corpades, que se ha invertido mucho en cámaras, mucho en aparatos tecnológicos para la seguridad, y los resultados han sido nulos, muy pocos. Y se ha invertido muy poco en eso que vieron ahí, en los artistas, en el espacio público, en el embellecimiento del espacio del centro, comparado con la inversión en seguridad. Y lo que nos plantea la teoría de las ventanas rotas es que muchas veces la seguridad no solamente es tener cámaras o más vigilancia, también es la apropiación del espacio público. No fue, digamos, inocente que empezáramos la sesión con artistas. Ese es el futuro del centro. Ese es el futuro de la cultura del centro. Eso es lo que va a hacer que nuestro centro recupere el alma de donde surgió nuestra ciudad. Podemos avanzar. Indiscutiblemente hicimos varios recorridos, estas son imágenes de la semana pasada, y evidenciamos una serie de problemáticas relacionadas con el manejo de los residuos. Hay que hacer una claridad, las comunidades mencionan que en varias ha tenido compromiso y ha mostrado compromiso recientemente con la situación del centro. Pero esta es la realidad que vive en el centro, por muchos factores, entre ellos la falta de cultura ciudadana, la falta de sentido de pertenencia de los ciudadanos con el centro. Y por lo tanto, un centro así, como lo evidenciamos en algunos de los recorridos, está muy lejano a lo que merece la historia de nuestro centro. Y esto requiere propuestas innovadoras, propuestas transformadoras, que no son solamente la administración municipal,
también de la comunidad, de los habitantes, del 1.500.000 personas que lo transitan a diario, de cuidar y comprometerse con tener un centro limpio, un centro decente. Y esta es la realidad que hay hoy en el centro, y hay que darle respuestas a las comunidades sobre eso. También el asunto del alcantarillado, que está relacionado con los habitantes de calle, tiene una problemática, y es que se roban las tapas del alcantarillado por los continuos robos que hay, y esto genera un peligro para la comunidad, para la salud pública. Esto no es simplemente estético. Es que cuando decimos que vemos esto, y estos son fotos tomadas la semana pasada, esto no es simplemente un problema estético, es un problema de salud pública. Nada más y nada menos, a la señora madre del presidente de la JAC, Bomboná, tuvo una fractura por caerse un hueco de estos. Y 4 meses después del accidente, todavía estaba el hueco. Eso no es justo con las comunidades que habitan el centro. Y sabemos que hay una problemática de unos carteles que están robando esto y que inmediatamente se reemplazan, vuelven y lo roban. Pero entonces nos vamos a quedar simplemente diciendo que es que se lo roban y ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evitar esta problemática? La salud de la gente que habita y transita el centro, ¿dónde queda? No es simplemente un tema estético. Hablamos de ecociudad. El centro requiere urgentemente una intervención de las zonas verdes. Una conciencia ambiental de la población. Muchas zonas verdes deterioradas, también fotos de la semana pasada en el centro de la ciudad, dan cuenta del mensaje de ecociudad que estamos dando en el centro de Medellín. Un lugar donde también se presentan los más altos índices de contaminación, más altos niveles de contaminación en la ciudad. Necesitamos llenarlos de árboles, de proyectos urbanos conscientes con el medio ambiente. Y eso no es tan costoso para el presupuesto que tiene el municipio. Requiere voluntad política. No es tan costoso. Una ciudad que ha estado acostumbrada a hacer grandes obras de infraestructura, que ha hecho metrocables, que ha hecho tranvía, que ha hecho metro, la primera ciudad con metro, no le puede quedar grande hacer una gran transformación ambiental del centro de Medellín. La ecociudad tiene sentido si empieza por el centro. Vemos, por ejemplo, aquí nos encontramos, por ejemplo, con esta rampa para personas con movilidad reducida, a propósito de que hablamos de un centro caminable, un centro accesible, y vemos, por ejemplo, que hay, digamos, problemáticas también en la accesibilidad en el centro, para las personas con algún tipo de discapacidad, que no pueden disfrutar de muchas zonas del centro. Y el ejemplo debe empezar por el centro, de la accesibilidad de la ciudad de Medellín. Es una imagen que tomamos, entre otras, que estuvimos recolectando para este debate. Podemos avanzar. Esto es lo que les decía de la movilidad peatonal. Mire, el centro tiene una claridad. Hay que sacar cada vez más los carros y hay que dejar un centro cada vez más caminable, cada vez más para las bicicletas. Esto no es un capricho de ambientalistas rancios. Esto es una urgencia de la ciudad. Si no, el centro va a ser inviable en contaminación. Las rutas cada vez se tomarán más tiempo. Y eso genera problemas de salud mental, de estrés. El centro debe ser caminable y, como otras ciudades del mundo, cada vez debemos sacar los carros, cada vez más sacar los carros del centro. Pero para eso necesitamos una infraestructura que se preste para ello. Y cuando vimos ahorita la intervención del activista del tema de bicicletas, y cuando vemos estas fotos, uno queda con la preocupación. Y es de verdad, el centro tiene la infraestructura para darle prioridad a las bicicletas, al peatón. ¿O es un centro para los carros? Entonces la ciclorruta, la invasión de las ciclorrutas, tiene un trasfondo. Y es que definitivamente, ¿qué centro queremos?
¿El centro de los tacos y de la congestión o el centro de los peatones, de la contemplación, de las bicicletas? Podemos continuar. Situaciones en los parques de la ciudad, aquí particularmente la situación del Parque Bolívar, que ya nos hablaba la comunidad de eso, pero que evidentemente genera preocupaciones porque los parques del centro han sido un referente de encuentro ciudadano, de convivencia, históricamente hablando, de construcción de la democracia que hay en Medellín y que lamentablemente el deterioro de muchos de ellos hoy dicen todo lo contrario. En el caso del Parque Bolívar, ahorita nos hablaban de la retreta, se está llenando de criminalidad. Se está llenando no solamente de hurtos y de homicidios, sino de control de las bandas de lo que allí ocurre. Y es muy triste que el centro de Medellín lo manejen pillos. Es supremamente triste. Pero lamentablemente uno va a muchos parques y eso es lo que siente, que son pillos los que lo manejan. Y no es justo con la ciudad, que su corazón esté al servicio de los intereses ocultos de algunas bandas criminales, que se benefician de muchas cosas que ocurren en el centro, no solo de las vacunas, de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Muchos de estos parques, y yo lo pude evidenciar, por supuesto no hay fotos, pero yo lo pude evidenciar, eran zonas donde uno veía niños y niñas explotadas sexualmente, a la luz de toda la ciudadanía, en pleno centro de un área metropolitana como la del Valle de Aburrá. No podemos ser indiferentes de ninguna manera. Lo de la Plaza Botero es muy triste, porque para nadie es un secreto que la Plaza de Botero hoy está en un deterioro grande. Un lugar que tiene todo el potencial cultural, artístico, no solo por las obras de Botero, sino por estos artistas. Yo me sueño una plaza de Botero donde estén esos artistas que vimos aquí como organización y estén las obras y se fortalezca el Museo de Antioquia y que sea eso lo que ocupe el espacio público y no la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, los criminales que se toman el espacio, entre otras problemáticas que ocurren allí. Porque la física tiene una propiedad muy clara, y es que cuando una fuerza no está, otra la ocupa. Entonces, quitemos el espacio a los criminales con arte y con cultura. Desplacémoslos de allí. Pero si no tenemos esa fuerza del Estado que saque a los criminales, lo que va a terminar ocurriendo es lo que vemos hoy, reconociendo los esfuerzos que hace la gerencia del centro. Porque no creo que la doctora Mónica haya sido indiferente a estas problemáticas. Lo que pasa es que esta es una complejidad histórica que tiene un rezago histórico de intervención integral y que honestamente va a requerir varias administraciones y una misma continuidad de un enfoque integral de intervención. Más allá de la estética, los problemas de microtráfico, prostitución, habitantes de calle. Miren el tema de habitantes de calle, yo quisiera mencionar un dato que no me parece menor. Y es que, según la última georreferenciación que fue presentada en este Consejo de Medellín, el 82% de los habitantes de calle que se tienen georreferenciados hacen presencia en la comuna de la Candelaria. El 82%. Ese fue el último dato que se entregó aquí en el Consejo de Medellín. Y no es un tema estético. O sea, no estamos diciendo que es que se ve feo. Yo mismo he hablado de Diógenes aquí en este consejo. No estoy diciendo que es porque se vea feo. Es porque el hecho de que el 82% de los habitantes de calle se concentren en el centro trae consigo otras problemáticas graves que afectan a los comerciantes, que afectan a la ciudadanía, a los habitantes y residentes del centro. Por ejemplo, buena parte de los hurtos que dañan la infraestructura está demostrado que está asociado con los habitantes de calle.
¿Y qué es lo que pasa? Yo sí estoy de acuerdo con la solicitud de replantear algunos centros de atención que están en algunas zonas estratégicas del centro. ¿Por qué? Porque es que ante esta problemática del 82%, nos tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en el centro? ¿Y cuál es la respuesta de la administración municipal? Lo mismo, asuntos relacionados con los homicidios y los hurtos, que me parece muy importante porque es que, miren, si nosotros queremos que más gente vaya a vivir al centro, y que eso yo creo que compartimos todos, la administración y los concejales, que es deseable que más gente vaya a vivir al centro, no podemos desconectarlo del hecho de que el centro sea una de las comunas más inseguras de la ciudad de Medellín, con mayores homicidios y hurtos. Las cifras lo demuestran, según la información presentada por la administración municipal, que al sol de hoy, en lo que va corrido del 1 de enero al 17 de junio, se hayan presentado 177 homicidios en el centro de la ciudad, y que el año pasado se presentaron 405 homicidios en el centro de la ciudad. 405 homicidios en el centro de la ciudad. Es una cifra escabrosa para un centro de una ciudad como Medellín. ¿Cómo queremos que la gente se anime a vivir en el centro con estas cifras? ¿Qué del enfoque de seguridad está fallando? Porque definitivamente está fallando. Definitivamente creo que las cámaras, la inversión en esa tecnología y vigilancia no han dado resultado. De pronto es que estamos invirtiendo en lo que no es. La contaminación acústica, que lo veíamos ahorita en un video de la JAC Bomboná, que es gravísima también, porque el control del ruido, especialmente en el centro, es deficiente. Y esto es un problema también de salud pública. La movilidad vehicular, ya lo decía. Otras ciudades están avanzando en que los centros sean 100% caminables y no entren los carros. Medellín parece que transita el camino contrario. Afortunadamente se logró la peatonalización de Carabobo, entre otras, pero todavía faltan muchas más, con una gran potencialidad de dárselas a los ciudadanos y quitárselas a los carros. Ahora bien, ¿qué proponemos para el centro? ¿Qué nos parece importante que se debe hacer en el centro? Lo primero es intervenciones integrales en algunas zonas específicas que le puedan dar vida a la ciudad. Por ejemplo, voy a mencionar un caso de alguna de esas propuestas, el pasaje de la Bastilla. Ha tenido intervención en infraestructura y hay que reconocerlo, como el señor Gilberto lo hizo hace unos minutos. Pero falta el contenido. El pasaje de la Bastilla tiene todo el potencial para hacer lo que es, por ejemplo, la avenida Corrientes en Buenos Aires. Un lugar, un pasaje para la cultura, para los cafés, para las tertulias literarias, para las librerías, para ocupar el espacio público con arte, el pasaje de la Bastilla. Ya se hizo una primera parte que fue la intervención en infraestructura, que ha sido muy valiosa para ese sector. Ahora falta llenarla de contenidos para que esa inversión no quede en la basura a partir de la falta de mantenimiento y de la falta de apropiación ciudadana de la misma. Entonces, por ejemplo, intervenir de manera integral el pasaje La Bastilla, que es un ejemplo de ello, va a permitir, entre otras cosas, generar oportunidades para nuevos emprendimientos, emprendimientos culturales, que la ciudad necesita y que le apuntan a una transformación cultural y educativa del centro de Medellín. Por ejemplo, la oportunidad gigante que hay con el distrito de San Ignacio, que yo celebro que la administración se haya sumado a los esfuerzos de entidades como ProAntioquia, Confama, de trabajar de manera mancomunada por el distrito San Ignacio. Un sector que agrupa buena parte de los teatros de la ciudad de Medellín. Un sector que agrupa buena parte de las instituciones de educación que están en el centro de Medellín. Y que tiene buena parte de los edificios patrimoniales que están en el centro de Medellín.
y que hay que embellecerlo, hay que cuidarlo, pero sobre todo hay que llenarlo de contenido, de cultura, de arte. Yo me sueño con una ruta, y lo decía la otra vez en una invitación, una ruta literaria del centro de Medellín. El centro de Medellín tiene una gran historia literaria que no la contamos. ¿Dónde estaban los Panidas, León de Grave? ¿Por dónde caminaba Gonzalo Arango y sus secuaces del nadaísmo? Caminaban por el centro. ¿Dónde tomaba tinto Fernando González? En el bar Miami, desembocando Junín con el Parque Bolívar. Eso no lo contamos. Ese tipo de cosas no las contamos. Deberíamos crear una ruta literaria en el centro de Medellín para que los habitantes y los turistas y en general la ciudadanía puedan recorrer otra historia del centro de Medellín lejana a la historia del AMPA y la criminalidad, que es lo que usualmente se cuenta. Entonces, la propuesta concreta es, por supuesto, más inversión, más infraestructura, pero más contenido de transformación artística y cultural para el centro. Proteger a los habitantes residentes del centro. Yo, ¿por qué no estoy de acuerdo cuando se dice que recuperemos el centro? Es una mirada simplista que parte del hecho de que el centro no ha tenido dolientes. El centro siempre ha tenido dolientes. Y ha habido ciudadanos, habitantes, que no se han ido nunca del centro. Así buena parte de la élite se fuera y migrara para el sur. Entonces, a veces cuando hablamos de recuperar, suena como si fuera que la élite que en algún momento migró va a volver a recuperar, desconociendo los habitantes que han resistido los embates de la violencia y de las problemáticas que ha tenido nuestro centro. Entonces no es recuperar el centro, es sumarnos a las causas de los que nunca se fueron. Ese es el propósito común que nos debe reunir a nosotros como concejales, como comunidad. ¿Por qué? Porque hay algo también trascendental aquí, y es que esto no se va a lograr solamente por voluntad de una administración. ¿Qué tanto estamos haciendo desde las instituciones educativas para hacer programas de conciencia y de valoración de nuestro centro? Porque es que de ese 1.200.000 o 1.500.000 personas que transitan, esos son buena parte del problema. Buena parte del problema está ahí. No sienten el centro, no cuidan el centro. ¿Qué pedagogía hay que hacer con todos ellos para que lo sientan y lo cuiden? Eso pasa también por la educación, por las instituciones educativas. Conocer la historia de nuestro centro. Yo soy un gran lector de Universo Centro y de su libro sobre los parques del centro de Medellín, que recomiendo a todos, porque esa es la historia de Medellín. Historia que no podemos deshonrar con la situación que hoy vemos en nuestro centro. La estamos deshonrando. Quiero terminar diciendo que yo he tomado la decisión personal de vivir en el centro. He tomado la decisión personal de vivir en el centro, como concejal de Medellín, porque creo que una solución a este problema es que no nos desconectemos de lo que allí ocurre. Porque, bien lo decía Valentina ahorita, a veces es muy fácil hablar desde el discurso y no vivir las realidades. Y yo le quiero decir a la comunidad del centro, que por lo menos conmigo, y yo sé que con muchos colegas, cuentan con concejales que van a ayudar a sus causas, que sabemos que en muchos casos han sido desatendidas históricamente. Muchas gracias, señor vicepresidente.